Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo canal que va a ser nuevo para ustedes. Yo soy Juan Pablo y atención porque en este canal vamos a subir videos relacionados con la anatomía humana. También pienso subir videos relacionados con la química, pero primero vamos a comenzar con la anatomía. Ahora, ¿por qué no empecé en orden? O sea, comenzando por células, tejidos, bueno, cosas así, no. Lo que pasa es que en este momento yo tenía fresco este tema, o sea, lo tenía ahí, lo último que he hecho es esto, ¿cierto? Entonces, por eso fue que comencé con inmunología, ¿ya? Además, pues de que me parece un tema bien interesante. Entonces vamos a comenzar. Yo soy Juan Pablo y estás en Anatomía Fácil en casa. Hoy con inmunología. Bien. Entonces, recomendaciones antes de empezar con este video. Primero, pon mucha atención, ya que este no es el único video y vendrán más capítulos, ¿sí? Es completamente cierto, no es el único video. Va, inmunología como tal es un tema largo, solamente que la diferencia es que yo diría que es uno de los temas más chéveres y menos tediosos. Ya verán por qué. Después, ve por tu libreta de apuntes, anda, ve, pausa el video y yo te espero, no hay problema. ¿Listo? Bien. Ahora, constantemente aparecerán preguntas de selección múltiple muy sencillas, así que de esa forma podrás tener un censo constante del progreso, ¿sí? O no necesariamente aparecerán en la pantalla, yo mismo las voy a hacer, entonces tener eso en cuenta. Cuarto aspecto, si encuentras un término que no conoces y no se explica en el video, páusalo y busca en Google. No hay preguntas tontos, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Esa es una frase de un profesor mío. Ahora, es mejor no quedarse con la duda porque después probablemente no entiendas. Sí, como tal, en la anatomía uno va a encontrar muchos prefijos y muchos sufijos. Entonces es bueno irlos conociendo, ¿ya? Por si algo. Quinto aspecto, y también muy importante, ten una mentalidad muy positiva de que el tema es fácil, porque en realidad lo es, y así es, porque todo en este canal va a ser muy fácil. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar primero con la historia de la inmunología, cómo nace esta ciencia humana. Pues bien, mira, te voy a explicar antes. En la Edad Media hubo muchas enfermedades, muchas pandemias. Pero la gente, los médicos de la época, entre comillas médicos, porque realmente tenían muy poco conocimiento, y no los culpo, porque es que la ciencia no era muy avanzada, ¿cierto? Era lo máximo que podían hacer. Entonces, había muchas enfermedades, pero esos médicos no sabían cuál era la causa, ¿sí? Por ejemplo, a la enfermedad de la peste negra, por allá en la Edad Media, que mató aproximadamente al 25% de la población mundial, ojo, mundial, que en ese momento el mundo se consideraba solo Europa, pero aún así mató el 25% precisamente porque era muy agresiva, ¿ya? Entonces los médicos le atribuían esto a los olores. Decían, un olor maluco, un olor feo, es el causante de la peste negra. Entonces por eso fue que inventaron esas máscaras. Ya otras personas se lo atribuyeron al diablo, bueno, cosas sin sentido la verdad. Hasta que bueno, pasó el tiempo, comenzaron a haber avances científicos mucho más modernos, ¿cierto? Y por ejemplo con la viruela, ¿qué pasó? Tenemos a este gran señor de acá, miren, el señor Edward Jenner. ¿Qué pasa? Que él un día él era un médico a propósito, ¿sí? Edward Jenner era un médico que descubrió la primera vacuna contra la viruela en el año de 1796. ¿Qué hizo este señor? Él lo que hizo fue que cogió una mujer, ¿sí? Una mujer que tenía viruela de una cepa atenuada, o sea, de una cepa debilitada de una bacteria, digo, de un virus, que en este caso era la Vaccinia 1, Vaccinia 1, el virus de la viruela, pero cepa atenuada. Entonces, como era una cepa debilitada y como ya las personas tenían ciertos anticuerpos para digamos, para
este tipo de viruela, ¿cierto? Entonces podía probarla, ¿sí? No era tan peligroso. Entonces él cogió una agujita, pinchó un grano de pus de aquella mujer y se lo inyectó a un niño. Ese niño desarrolló síntomas muy leves y no contrajo como tal la infección, no la desarrolló. Y cuando fueron a hacer análisis tiempo después descubrieron que el niño había desarrollado anticuerpos, células que fueron descubiertas más adelante. Listo, pero el avance de Jenner fue bastante importante con lo de la vacuna. Y hasta los años 1900, hasta más de mediados del siglo de 1950, la Organización Mundial de la Salud, la OMG, declaró la viruela como una enfermedad atenuada. O sea, una pandemia ya debilitada, ya que ya no iba a generar problemas, digámoslo así, como lo generaba antes. Listo. ¿Pero eso por qué? Porque la gente comenzó a creer en Edward Jenner, comenzó a hacerle propaganda a su campaña, ¿ok? Después, el microbiólogo que descubrió que las enfermedades infecciosas eran generadas por microorganismos en 1882 se llamaba Koch, ¿ya? Él era un microbiólogo. Porque es bien importante, porque como les decía ahora, lo de la peste negra se le atribuía a los olores. Pues este señor investigó, hasta que descubrió que no, que eso no eran olores, que eran patógenos que venían a invadir y a generar infecciones. Después tenemos al señor Louis Pasteur, que era un médico y químico que desarrolló la primera vacuna contra la rabia. Ojo que acá ya empezamos con las vacunas, interesante. En el año de 1885. Después el señor Behring, los señores Behring y Kitasato descubrieron que en el suero de pacientes que habían sido vacunados contra un determinado patógeno había unas moléculas, unas células en forma de T. A esas células en forma de T él las llamó anticuerpos. Esos anticuerpos van a formar parte de un video que vamos a hacer próximamente, creo que puede ser la tercera parte, sistema inmune adaptativo. Ahí miramos. Listo, entonces me parece muy importante que entendamos cómo evolucionó esa historia de la inmunología. Cómo pasó de ser una enfermedad, simples olores, a llegar a ser algo mucho más complejo. Algo que el ser humano a simple vista nunca había visto. Que era un patógeno. Listo. Después, miren, acá de agregado mío, pues este era el señor Edward Jenner, ¿sí? Este era el señor Koch, este era el señor Koch, este era Behring, este era Kitasato y este era Louis Pasteur, ¿ok? Listo, acá voy a ponerme el láser más bien, ¿ok? Listo, siguiente. Bueno, acá ya empezamos es de lleno ya con el tema. Antes de hablar de qué es el sistema inmune, pues este video va a tratar sobre todo es de patogenicidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es un patógeno? Bueno, podríamos definir como patógeno a cualquier microorganismo que venga a invadir a otro, o sea, miren la palabra acá clave, invadir, ¿sí? Y en la mayoría de las ocasiones le van a causar un daño a ese individuo. El daño pues ya depende de qué tan peligroso sea el patógeno, ¿no? Ya dependerá de otros factores también condicionantes. Entonces, bueno, les hago la pregunta, ¿ustedes qué patógenos conocen o qué han oído hablar? ¿Listo? Pausalo un segundo. Bien, continuamos. Entonces, existen 4 tipos de patógenos, o sea, de microorganismos que vienen a invadir, que son los virus, las bacterias, los protozoos y los hongos unicelulares. Entonces, a ver, ¿esto qué es? A ver. Es un virus, muy bien. Esto. A ver, esto. Una bacteria, ¿no? Esto. Un protozoo. ¿Y esto qué es? Ah, muy bien, muy bien. Un hongo unicelular. Listo. A propósito, antes de seguir,
Mira que las diapositivas las estoy haciendo bien bonitas, para que ustedes se puedan concentrar más y no es tanto para que se distraigan con las diapositivas, sino para atraerlos, ¿ya? Para atraer su concentración y que le presten más atención al tema, ¿ya? Ya una vez comprendiendo qué es un patógeno, pues podemos hablar sobre las características de los diferentes tamaños. Por ejemplo, sus diferencias. Bueno, ¿en qué se difieren los patógenos? Bueno, en el tamaño. Los patógenos pueden tener variados y diferentes tamaños, pero aún así son microscópicos y generalmente no pasan del milímetro. Eso es un dato que hay que tener bien en cuenta. Son microscópicos. O sea, yo nunca he visto por ahí por la calle, no sé, una bacteria que pase de los 5 centímetros, cosas así grandototas. No, eso nunca se va a ver. Entonces vamos a ver, las bacterias miden, bueno, los virus primero, miden de 0.00001 a 0.001 micra. Después, las bacterias. Las bacterias miden aproximadamente 0.001 micra. Ojo que los estoy agrupando en orden ascendente, desde el más pequeño, que viene a ser los virus, hasta el más grande, que son los hongos unicelulares. Entonces, los protozoos, esos sí pueden ser más grandes, son los que a uno le ocasionan diarrea, digámoslo así, en la mayoría de los casos. No todos, pero la mayoría sí. ¿Y dónde se alojan? En el intestino, principalmente. Ahora, ¿cuánto pueden medir? De 0,5 a 1 milímetro, ¿bien? Después, los hongos unicelulares, ¿cuánto pueden medir? Bueno, pues pueden medir de 3 a 15 micras. Estos tienen forma más bien de bolitas, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. Bien, ahora vamos a... primero hablamos sobre qué eran los patógenos, luego sobre la diferencia que hay en el tamaño. Y ahora vamos a hablar sobre qué diferencias hay en la forma de ingresar al organismo, en qué se difieren pues. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esa clasificación tenemos patógenos intracelulares y patógenos extracelulares, ¿ok? Primero vamos a hablar de los intracelulares. A ver, mira, vamos a sacar prefijos. Intra quiere decir dentro y celular es célula, dentro de las células. Entonces, los patógenos intracelulares se caracterizan por insertar su material genético dentro del núcleo o el citosol de las células. ¿Esto qué va a causar? Va a causar desórdenes genéticos que pueden llevar a la muerte de la célula o a reprogramarla para que siga generando copias de ese nuevo organismo, como lo son el virus, ¿ya? Y como lo hace, por ejemplo, el COVID-19, lastimosamente, así es. Después, tenemos patógenos extracelulares. ¿Qué hacen los patógenos extracelulares? Bueno, extra, fuera, celulares, células, que atacan fuera de las células. Se caracterizan por su rápida reproducción y por liberar toxinas a la sangre, además de atrapar los glóbulos rojos, causando la muerte celular por falta de oxígeno. Sí, por ejemplo, las bacterias les gusta mucho el hierro y el azúcar. Entonces las células lo que hacen cuando ven una bacteria es primero pues ponerle un cartel que diga que a esta célula hay que comerla, porque es un invasor, un patógeno. Y segundo, inmediatamente se encargan de guardar el hierro, ¿sí? ¿Quién la guarda? La lactoferrina, ¿sí? Una sustancia de la sangre. La lactoferrina guarda el hierro y también hay otras células, bueno, digo otra sustancia que se encarga de guardar el azúcar, con el fin de evitar que se reproduzcan. Ahora miremos que esto es bien importante. Intracelulares lo que van a causar es un daño dentro de las células, mientras que las extracelulares vienen a causar un daño fuera. ¿Ya? Eso es como la síntesis de esto, la parte importante. Bueno, después vamos a ver las vías de entrada de los microorganismos, de los patógenos. Microorganismo es sinónimo de patógeno, por cierto. Miremos, aunque esto puede ser muy variable,
Los microorganismos generalmente ingresan por medio de estructuras con orificios. Esto es supremamente importante. Vías con orificios, por ejemplo, la boca, nariz, pene, vagina, ano y heridas abiertas en la piel, etcétera. Por ejemplo, con lo de la piel, uno cuando se raspa o se hace una cortadita, eso va a ser una vía de entrada abierta y directa para la infección, para que venga el patógeno y haga de las suyas. Entonces, por favor, evitémonos hacernos cortaditas, cosas así, cuidémonos. Entonces, mira, acá están las imágenes para representar. Después, pero también lo pueden hacer por medio de estructuras que reciben algo del exterior. O sea que no solo lo hacen por medio de estructuras con orificios que pueden ingresar patógenos. Los patógenos también pueden ingresar por estructuras que reciben algo del exterior, ¿sí? Por ejemplo, las mucosas. ¿Qué reciben las mucosas? Por ejemplo, las de las vías respiratorias reciben oxígeno. Las de la vía parental, a ver si sabes. Bien, reciben el líquido urinario. Y las de la vía digestiva reciben los alimentos, pues. Listo. Por ello se les pueden adherir partículas no deseadas, como lo son los patógenos, mencionados anteriormente. Mira la piel. Bueno, pues acá estos son como las formas de aplicar una inyección. ¿Qué pasa? Que por medio de una aguja se pueden ingresar montones de cosas, desde medicamentos hasta virus. Por ejemplo, el SIDA, el VIH-SIDA y la hepatitis B. Peligroso, ¿no? Entonces, siempre que a uno le hayan a aplicar una inyección, con el mayor cuidado posible y además con todos los protocolos de higiene, ¿sí? Bueno, bien, perfecto. Bien, y esa es la vía digestiva. Continuamos. Espérate que me había equivocado aquí con una cosita. La vía parental es la vía de las inyecciones, ¿ok? Tener eso en cuenta. Listo. Siguiente diapositiva. Aquí ya empezamos a manejar otras terminologías. ¿Qué es la patogenicidad? Bueno, pues podemos definir la patogenicidad como la capacidad que tiene un patógeno para invadir y producir una enfermedad a su huésped, ¿cierto? Espero y estén tomando apuntes, ¿cierto? ¿Qué es la virulencia? Es el número de microorganismos necesarios para causar una enfermedad. Entonces, la virulencia puede determinar qué tan peligroso es el patógeno del que estemos hablando. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la patogenicidad es la capacidad que tiene todo microorganismo para causar una infección. Y la virulencia es la que mide el grado de patogenicidad, ¿ya? ¿Cómo se mide? Bueno, se mide en números cuantitativos. Entonces, cada unidad de patógeno necesaria para desencadenar la infección representa aproximadamente el 1% del grado de patogenicidad total. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, cojo una bacteria y digo, se necesitan 50 bacterias para desencadenar la infección. Eso quiere decir que esa infección, que esa bacteria, digo, tiene un 50% de grado de patogenicidad o virulencia, pues. Listo. Y si es 70 bacterias para desencadenar la infección, bueno, 70%, ¿ya? Por eso acá dice, aproximadamente al 1% equivale cada patógeno por unidad. Bien, siguiente diapositiva. ¿Qué son los patógenos primarios? Esto es supremamente importante, amigo. Los patógenos primarios o verdaderos son aquellos que por su alta virulencia son capaces de infectar a cualquier persona, aun cuando el individuo esté completamente sano. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque es que aunque una persona tenga un sistema inmune, digamos, fuerte, que esté bien adaptado a las condiciones ambientales, a las temporadas de invierno, de verano extremo, al polvo, a la humedad, etc., no faltará el día en que la persona se enferme. O sea, eso de que pasa, pasa. ¿Sí? Tener eso en cuenta.
no todos los cuerpos humanos reaccionan de forma igual a ese patógeno que acaba de ingresar, ¿cierto? Unas personas lo pueden recibir de buena forma y atacarlo bien, en cambio otras, estos patógenos primarios, les pueden ocasionar estragos en su interior. ¿Listo? Pero de por sí, de que causan infección en la gran mayoría de las veces. Después, ¿qué son los patógenos oportunistas? O que acá ya estamos hablando cuáles son los tipos de patógenos. Ok, bien. ¿Qué es una persona oportunista? Me pregunto yo. Bueno, una persona oportunista, si hablamos de personas, es la que se va a aprovechar de una situación para su conveniencia, ¿cierto? En este caso, como estamos hablando de patógenos, pues ya podrán deducir. Un patógeno oportunista es el que va a aprovecharse de una situación poco beneficiosa para el individuo. ¿Qué quiero decir? Que se va a aprovechar en el momento en el que un patógeno esté atacando. ¿Ya? Por eso son oportunistas y el cuerpo esté peleando. Entonces leamos. Los patógenos secundarios u oportunistas son aquellos que por sí solos, ojo con eso, que por sí solos no son capaces de generar una infección. Pues tienen que esperar que el cuerpo esté batallando a muerte con otro patógeno para ocasionar estragos, ¿sí? Por sí solos no pueden hacer nada. Como por ejemplo la mayoría de las bacterias que se encuentran en la piel o en la boca. Son bacterias simbióticas, pero que si se les dan las condiciones, pues pueden llegar hasta matar a la gente. Por ejemplo, un tipo de Streptococcus que mata los glóbulos rojos, no me acuerdo, creo que es el A, ¿sí? Streptococcus A, si no, pues ahí lo buscas. Creo que, si no estoy mal, esa bacteria lo que hace es que mata los glóbulos rojos, ¿sí? Y destroza el corazón, es como si fuera no sé, una piraña que viene entrando y que va rompiendo todo. Pues más o menos hace algo parecido esa bacteria oportunista. Pero ¿cuándo lo hace? Bien, cuando hay otra infección que con la que esté batallando el cuerpo. Y claro, se aprovechan, ¿por qué no? No es que son oportunistas. Nota importante. Puede que a mí me infecte un patógeno primario y yo sea asintomático o presente síntomas muy leves, así como pasa con el COVID-19. El COVID-19 es un patógeno primario, ¿ya? Sin embargo, ese patógeno a otra persona le puede ocasionar estragos y hasta la muerte, ¿ya? Mira, lo que pasa con el COVID-19, amiguito, es que, por ejemplo, a mí me puede pasar por la galleta completamente, digámoslo así. No me puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tengo buenas defensas, las condiciones de mi cuerpo son las adecuadas para que el virus no pueda proliferar. Y eso que es un virus, un patógeno primario, míralo ahí, es un patógeno primario. Pero, sin embargo, a otra persona sí le puede causar graves daños a su salud. Dato muy importante y perturbador. Como lo hemos visto actualmente en el mundo, de pronto no en este momento, pero sí en meses anteriores, morían millones, miles y miles de personas a causa de este virus, ¿ya? Después, ¿qué sigue? A ver, ¿qué es una infección? Bueno, pues podemos denominar una infección como un proceso patogénico evolutivo. ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando el patógeno comienza a multiplicarse descontroladamente y desborda las capacidades del sistema inmune. Bien, para que esto ocurra es necesario que el microorganismo supere una serie de obstáculos. Mira, el sistema inmune como tal, que no hemos empezado a hablar de él porque eso será tema del próximo video, el sistema inmune tiene que ser capaz de reconocer a cualquier patógeno. El sistema inmune es ordenado y es coordinado. ¿Por qué ordenado? Pues porque, bueno, maneja una serie de mecanismos de defensa en orden ascendente, o sea, desde la barrera más suavecita, digamos, más telita, hasta la macho. ¿Sí me van a entender? O sea, desde la barrera más débil, que puede ser la simple piel, hasta células especializadas en detectar patógenos, como los linfocitos T, y en matarlos, ¿cierto?
Pero hay un problema. Cuando el microorganismo supera toda esa barrera de obstáculos, o gran parte, podemos decir que el microorganismo ha desarrollado, bueno, ha generado en el cuerpo de la persona una infección. ¿Ya? ¿Dónde está la palabra? Infección. Ya. Importante eso. Ahora, para que esto ocurra, es necesario que el microorganismo supere una serie de obstáculos, bien, como ya lo había dicho. ¿Y cuáles son? Bueno, pues son 5. El primero es la colonización de la puerta de entrada. Bien, pues como ya vimos anteriormente, todos los patógenos tienen que tener una vía de entrada. ¿Ya? Porque si no, pues, ¿cómo así? ¿Por dónde van a entrar? Obvio que tienen una vía de entrada, obvio. Pues bien, algunas vías de entrada no tienen tanta vigilancia o se encuentran expuestas. Bien importante, ¿eh? O se encuentran expuestas. Como por ejemplo una cortada, que era lo que les decía ahora, que un día yo estaba, por ejemplo, cocinando, tenía un cuchillo en mis manos, me desconcentré un segundo, le hablé a mi mamá y sacas una que me corté. No, pues que me dio una infección, me tocó llevarme donde el médico y me tocó tomar antibióticos, ¿sí? Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Una simple cortada puede ser una vía abierta, una vía de entrada. Listo. Ahora, los microorganismos que se encuentran alrededor, no, o sea, las bacterias o esas infecciones oportunistas, como lo decíamos ahora, no dudarán un solo momento en entrar. Claro, pues si nos están dando la vía de entrada libre, no están abriendo las puertas del penthouse, dirán ellas, ¿cierto? Pues ¿cómo no vamos a aprovechar? Claro, de una entran. Ellas no pierden un solo momento para entrar. Ellas no lo piensan. Como la vía de entrada se encuentra desprotegida, los microorganismos comenzarán a destruir. Sí, destruye, claro, la célula cuando detecta un patógeno y ya la tiene invadida, pues se autodestruye, ¿cierto? Pero también esos patógenos comienzan a infectar a las células sanas. ¿Y qué hacen? Mira, cambian, en el caso de que sea, por ejemplo, un virus, ese patógeno cambia el código genético de la célula, con el fin de que esa célula no dé lugar a células hijas iguales a ellas, sino que esa célula del cuerpo se transforme en un virus que va a seguir infectando más y más y más células, hasta que bueno, ya hasta que el sistema inmune se dé cuenta y comience a desencadenar un mecanismo de respuesta contra ese patógeno. Bien, esto les permitirá reproducirse a sus anchas. Claro, si es un lugar que no tiene vigilancia, si por ejemplo es algo como una cortada, algo que ocurría así como así, pues el sistema inmune, aunque si bien está en todas partes, hay lugares en donde se encuentra en mayor medida, por ejemplo en los intestinos, pero en una cortada, hombre, pues es difícil que haya muchas células inmunitarias en ese sitio. Entonces la infección va a comenzar a progresar. Bien, cuando un patógeno alcanza el grado de virulencia necesario para causar una infección, se dice que dicho patógeno ha colonizado. Esta palabra es súper importante y no sé por qué no está resaltada. Cuando uno coloniza es porque va a cambiar desde el punto de vista de las sociales. Cuando un imperio coloniza una región de otro continente, pues, digámoslo así, va a cambiar la religión y todos los aspectos culturales de esa región, ¿cierto? Y acá el patógeno va a ser exactamente lo mismo. Digamos que la cultura, la religión, las costumbres y todo eso de la célula vienen en el ADN. Pues bien, ese patógeno, digamos que es Francia, y Francia va a introducir su código genético dentro de la célula, que puede ser, no sé, se me ocurre la India, por poner un ejemplo. Entonces la India ya no va a pasar a ser la India, sino que ya va a pasar a ser es Francia. ¿Sí me voy a entender? Y si no, pues repites el video y ya está, esa parte. La piel y las mucosas son una excelente vía de entrada.
como lo dije anteriormente. Bien. Siguiente. Nota importante. Ojo. Algunos patógenos poseen receptores específicos que les permiten adherirse a las superficies. ¿Y cuál es esa sustancia? Se llaman las adhesinas. Sí, la célula posee receptores MSH clase 1. Entonces esos patógenos copian ese receptor y se adhieren a él. Entonces eso es como una llave. Sí, ese receptor viene a ser una llave que permite abrir una puerta. Pues esa puerta viene a ser la adherencia. Va a permitir que ese patógeno se adhiera a las células. Por lo tanto, es muy difícil que el moco en esta situación logre barrer ese patógeno. El moco tiene la función de barrerlo y de que se pegue a él y no pueda hacer nada. Pero ya con las adhesinas ya neutralizó al moco, o sea, el moco ya no puede hacer nada. Bien. Segundo proceso, segunda etapa de la infección, es la invasión. Bien. Cuando ocurre, ocurre cuando un patógeno logra pasar la primera barrera. Listo, entonces ya dijimos que me corté, entonces que el patógeno logró pasar esa primera barrera. Listo. Y entonces él va a comenzar a extenderse. Entonces, ¿cuál es un ejemplo? Por ejemplo, la bacteria Streptococcus pyogenes. Esta bacteria se extiende desde la epidermis, continúa hacia la dermis, hacia las fascias e incluso puede llegar hasta el hueso. Pues bueno, esto digamos que esta bacteria es como para gente un poquito más pesimista, ¿no? Porque en realidad tampoco es que sea así. Pero bien, eso es verdad, eso es un ejemplo de invasión bacteriana. Pero bueno, ya un poquito exagerado, ¿cierto? Un poquito fatalista. Pero en el caso de que llegue a pasar, es algo muy delicado. Porque si llega al hueso, va a generar una infección de hueso. Y no vayan a saber lo dolorosa que es una infección de hueso o una quemadura de hueso. Terrible. Bien, por otro lado, existen microorganismos que pueden causar daño mediante toxinas, pero sin provocar invasión. Ojo que eso es bien importante. Sin provocar invasión, o sea, ellos físicamente no se están metiendo, no se están adentrando más en el cuerpo. Están mandando toxinas a que vayan y comiencen a hacer estragos. ¿Como cuáles? Y la bacteria es el Corynebacterium diphtheria. O sea, la bacteria que genera la difteria. Esta bacteria se adhiere a la faringe donde se reproduce localmente, o sea, de ahí, no pasa de ahí, localmente es que no pase de ahí. Pero secreta una toxina diptérica que a través de la sangre alcanza el corazón, el riñón y otros tejidos provocando los síntomas de la difteria. Si tienes duda de qué es la difteria o algo así, pues hay en YouTube o en Google, pues hay información sobre la difteria. Al fin y al cabo, yo voy a dedicar un video, cuando tenga el tiempo, voy a dedicar un video sobre infecciones bacterianas. ¿Ok? Entonces, yo acá quise pegar la imagen de cortesía. Esta es la bacteria Streptococcus y esta es la bacteria de la difteria. Bien, ya pasamos de la colonización, de las puertas de entrada, ya pasamos a la invasión y continuamos con la diseminación. Pues bien, la palabra diseminar quiere decir que el virus ya se transmita por más lugares, se extienda. Pero ya no desde las puertas, desde donde ingresó, no, ya desde donde había invadido. O sea que, por ejemplo, en el caso de la primera bacteria, del Streptococcus, digamos que de la piel, de los huesos, pasó a un órgano, o a la médula espinal, la médula ósea, ¿ya? ¿Quién sabe? Eso depende. Eso no es 100% fijo de que pase de un lugar a otro. Entonces, ¿cuándo decimos que un patógeno se disemina? Decimos que un patógeno se disemina cuando se extiende hacia los vasos sanguíneos o hacia los vasos linfáticos. ¿Qué pasa? Que la sangre se encarga de transportar nutrientes y oxígeno, pero lamentablemente no solo transporta esa clase de cosas,
sino también involuntariamente puede transportar bacterias o virus, ya cualquier clase de microorganismos. Bien, esta es la fase de la infección más importante y crucial, ya que los vasos sanguíneos involuntariamente, bueno, no, esto ya lo había dicho. Lo que sí es bien importante es esto, y hasta de pronto hay que escribirlo en el cuadernito. Cuando el virus o la bacteria tiene totalmente invadida en más de un 50% la sangre, se va a formar, bueno, se va a generar más bien una enfermedad conocida como la septicemia o envenenamiento de la sangre. Cuando ocurre esto, la persona ya no es imposible, pero es difícil que se salve, la verdad. Algunos patógenos se cuelan por los espacios intercelulares del huésped para evadir la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Bueno, tranquilo que en el próximo video hablaremos de eso. Entonces, estos patógenos se encapsulan, pero bueno, así de forma simple. La fagocitosis es que las células, los monocitos, se traguen a un patógeno, así en síntesis. Entonces esos patógenos, para que no los traguen, se encapsulan. Esa cápsula, esa membrana externa, bueno, que en este caso más bien viene a ser una pared celular externa, lo que va a hacer es aislarlos de las condiciones del medio ambiente, ¿sí? Para que en tal caso, cuando lleguen los monocitos, los macrófagos, no puedan hacerle nada, no sean indetectables. Bien, por otra parte, otros microorganismos son capaces de invadir y multiplicarse dentro de las células del huésped. A ver, ¿será que ustedes recuerdan cuál era ese patógeno que hacía eso? A ver si se acuerdan. Ay, muy bien el que dijo por allá, los virus. No todos, pero hay un tipo de virus específico que hace esto, ¿sí? Ejemplo, el COVID. ¿Qué más ejemplo que el COVID? El COVID hace eso. En la mayoría de los casos es una estrategia para evadir los anticuerpos. Y no solo los anticuerpos, también para evadir los macrófagos. Ahí tenlo en cuenta. Después, existen sustancias en la sangre que facilitan el crecimiento bacteriano, como lo había dicho antes, como lo son el hierro y el azúcar. Y bueno, pues esa parte de la lactoferrina, que se encarga de guardar el hierro. Y también hay otra sustancia que se encarga de guardar el azúcar para que esa bacteria no se siga reproduciendo. Al igual que otros mecanismos como lo pueden ser la fiebre, ¿sí? Bien, cuarto paso, superación de los mecanismos de defensa. A ver, la verdad, esta parte a mí me daría miedo. Me orinarían los pantalones donde a mí me llegara a pasar esto. Cuando el virus o la bacteria o el patógeno en cuestión supera todas las barreras que le impone el sistema inmune, decimos que ya la persona está más prángana. O sea, ya está más para allá que para acá. Es más probable que muera y que le pase, no sé, una falla multiorgánica, de pronto. ¿Qué es una falla multiorgánica? Bueno, pues que comienzan a fallarle todos los órganos. Van dejando de funcionar, cada uno se va apagando, digámoslo así. ¿Qué pasa? También bien importante. Lo bueno es que la mayoría de los organismos han desarrollado métodos eficaces para que una infección no llegue tan lejos. O sea, para que a una persona le llegue a pasar esto, tiene que ser de malas. Ya, tiene que ser de malas la persona. Pero también hay una serie de factores que pueden influir, que pueden actuar para que esto ocurra, para que el patógeno domine totalmente y explote las capacidades del sistema inmune. El primer factor, la irresponsabilidad. Bueno, eso no hace falta. Es que de verdad, es que hay gente que sí es terrible. Están enfermas. Primero, no van donde el médico. Segundo, no se cuidan. Y así una simple gripita puede evolucionar y pasarle a una neumonía, que la neumonía es mucho más letal.
Y es ahí cuando la neumonía supera los mecanismos de defensa. Después, la inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia es la deficiencia del sistema inmune. ¿Cuándo se dice que un sistema inmune es deficiente? Cuando no es capaz de actuar contra una infección oportunista. Y pues con las infecciones primarias le puede pasar algo muy triste y terrible, que es que se vuelvan crónicas, o sea, que queden de por vida, que no se le quiten, que, que vivan algo así como si fuera Hawái, una fantasía hermosa, como si eran una isla ahí, haciendo solecito, pasando bien bueno, sin nadie quien los moleste ni nada. Prácticamente así vive un patógeno dentro de un organismo con inmunodeficiencia. Terrible, ¿no? Bien, pero para eso podemos hacer una serie de cosillas para reforzar nuestro sistema inmune, que en otro video las hablaré sin ningún problema. Después, el secuestro de los linfocitos T colaboradores. Eso lo hablaremos luego, pero bueno, ¿por qué no hablar un poquito de eso? Los linfocitos T colaboradores son los que de una u otra forma activan a las otras células, a las otras células inmunitarias, las alertan pues para que estén atentas y ataquen al invasor. Entonces, si secuestran al informante, a todas las células las pueden ir cogiendo de sorpresa y desprevenidas y no se darán cuenta ni quién las agarró. Dato perturbador, ¿eh? La mutación bacteriana. Bien, pues tener en cuenta que en el ADN es donde se encuentra toda la información genética del individuo. Bien, entonces si una bacteria toma la información genética de otra bacteria diferente o la de un virus, va a evolucionar. ¿Por qué? Porque va a tomar características del otro virus que le van a reforzar las de ellas. Entonces, por ejemplo, va a reforzar esa pared celular, va a generar mecanismos que rechacen los antibióticos. Como lo decimos acá, resistencia a los antibióticos. Ese es otro factor que ayuda a que esos patógenos superen esos mecanismos de defensa del cuerpo humano. ¿Ya? Otro factor, estrategias de evasión para la fagocitosis y el sistema de complemento. Todo eso lo hablaremos, no hay problema. Aunque ya dije que era la fagocitosis, bien. Y por último, la destrucción de los anticuerpos. Bien, gente. Terrible, ¿no? Yo así estaría donde me llegue a pasar esto, así. Más bien rezaría mis oracioncitas, me confesaría, iría donde el Padre y moriría en paz porque sé que eso es lo único que me quedaría ya. Bien, por último, la última fase de la infección, si es que el cuerpo logra superar esto, los daños, la parte maluca, ¿cierto? Son el resultado final de la infección. Algunos daños son provocados por el invasor, otros son ocasionados por el propio sistema inmune al intentar responder al patógeno. Algunos patógenos ocasionan daños graves, como lo pueden ser enfermedades crónicas u otra serie de condiciones limitatorias y agravantes progresivamente, ¿cierto? Mientras que si el daño fue leve, no necesariamente es que a la persona le vaya a ocurrir algo malo, no. La persona pues no, simplemente va a tener anticuerpos para la próxima invasión de ese patógeno, si es que vuelve a invadir, ¿cierto? Pero como tal, consecuencias no le van a quedar, eso es lo bueno, si es leve. Ejemplos, bueno, durante la invasión de tejidos, las bacterias pueden, acá una comita, ¿cierto? Las bacterias pueden provocar directamente la lisis es muerte celular, la muerte de las células huésped y algunas producen exotoxinas que por diversos mecanismos enzimáticos dañan o destruyen muchas otras células. Sí, por ejemplo, enfermedades de los pulmones. La mayoría de las células que conforman el pulmón son células epiteliales. Esas forman el epitelio, o sea, la parte, digamos, externa del pulmón. Entonces, ¿qué ocurre? Que las células se autodestruyen o, en su debido caso, el virus las mata, o la bacteria, como sea.
las mata. Entonces, todo ese vacío, el cuerpo con el tiempo lo va a intentar regenerar. El problema es que no con la misma eficacia. O sea, lo va a regenerar, pero va a quedar como mal hecho. Digámoslo así, mal hecho. Simplemente es eso. Va a quedar mal hecha la reconstrucción y va a quedar como callitos. Bien, y con el tiempo esos pulmones van a perder la capacidad, van a perder en su gran medida la capacidad de inhalar y exhalar. Por eso es que las personas que sufren COVID-19 y estuvieron intubadas mucho tiempo en la UCI son muy propensas a desarrollar fibromialgia, que es, ahora que me acuerdo, el nombre de esta condición. Otro ejemplo, el dolor y la inflamación son daños leves ocasionados por la respuesta inmune. Eso es verdad, sí. Uno cuando se da un golpe o cuando se corta, obviamente que la herida se va a colocar roja. Obviamente que va a aparecer dolor. Y obviamente que va a aparecer inflamación. Eso es más que obvio y esperable. Bien, ahora pasamos a las preguntitas. Ya llegamos al final del video. Bien, primera pregunta. Un ejemplo de patógeno es... A, los gametos sexuales. B, el dihidroxicolecalciferol. C, el dihidropentanofenantreno. D, la mayoría de las bacterias. E, las células inmunitarias. Ve ir respondiendo, que al final son 4 preguntas. Segundo, ¿quién descubrió la primera vacuna contra la viruela? Que en este caso es la cepa extenuada Vaccinia 1. Vaccinia 1 pues. A, Manuel Elkin Patarroyo. B, Edward Jenner. C, Robert Hooke. D, Albert Einstein. Y E, Gilbert Newton Lewis. Siguiente. Existen gran variedad de patógenos y cada uno con diferentes tamaños. Se puede decir que el más pequeño es A, una bacteria, B, un hongo, C, un virus, D, una araña, por sus patas, jijija, E, un parásito. ¿Cuál es? Y la última, los patógenos intracelulares de las células. Bueno, los patógenos intracelulares atacan, me equivoqué, raya de las células. Entonces, A, la sangre, B, al interior, C, el ATP, D, al exterior. Bien, 3, 2, 1 y muestro las respuestas. O sea que pausa el video, por si no lo han hecho. Pausen el video a ver. Listo. Ahí están las respuestas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hicieron? Yo espero que les haya ido bien. Si les pareció duro el video, pues, aunque no creo la verdad, pues lo pueden repetir. El otro punto, la otra actividad que les tenía preparadas, pues bueno, no pude hacerla, pero digamos que voy a tomar como próximo punto los apuntes de todo el video. ¿Ya? Tomen todos los apuntes que puedan, si quieren. Y si no, toman ideas, síntesis. ¿Para qué? Para que en una próxima ocasión se acuerden más fácil si vuelven a ver el video. O no sé, si el profesor de pronto en clase les dice que hablen de eso, pues ustedes ahí tienen síntesis, ideas principales con que defenderse, ¿ok? No siendo más, espero que el video les haya gustado. Espero que le saquen harto provecho. Seguiré trayendo contenido de calidad así como este. Y no siendo más, les dejo un saludo y gracias por ver.